Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Laura Segundo, soy coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en el Distrito Federal, Ciudad de México. Saludamos a todos los miembros de estudiabetes.org y vamos a empezar con nuestro video chat. El día de hoy nuestra invitada es la licenciada en nutrición Bettina Bernstorff y ella es coordinadora de nutrición de una de nuestras asociaciones, la Asociación Metropolitana de Diabetes. Y bueno, vamos a empezar con este video chat. El tema que tenemos el día de hoy es cómo salir de vacaciones sin descuidar mi diabetes. Ya estamos en época de vacaciones, de ir tal vez a la playa o de visitar a la familia, y es muy importante que cuiden sus niveles de glucosa y que por supuesto no descuiden su diabetes. Entonces le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Muy bien, entonces quisiera empezar, ¿nos podría comentar un poco por qué es importante para todos, para todas las personas, ya sea que vivan o no con diabetes, tener unas vacaciones? Es súper importante porque de entrada cuando te dicen, o bueno, te diagnostican con diabetes, como que crees que el mundo se te acaba y que de verdad ahora sí que ya no vas a poder tomar vacaciones, que ya no vas a poder hacer realmente las cosas que hacías normalmente. Entonces, el tema aquí es, también muchas veces necesitamos como un break del día a día y simple y sencillamente desestresarnos, despejarnos. Entonces, así como es necesario para cualquier persona, también para una persona que vive con diabetes, necesita tener un poco de vacaciones. Muy bien. ¿Y qué le diría a todas las personas que nos ven y que viven con diabetes? Entiendo que a veces pensamos que ya no vamos a poder tomar vacaciones. ¿Vamos a poder tomar las vacaciones de la misma manera? ¿O qué necesitamos si tenemos diabetes? ¿Qué cuidados debemos de tener? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero nos podría decir, ¿vamos a poder tomar vacaciones placenteras aunque vivamos con diabetes? Claro que sí, cambia un poquito igual la metodología hasta cierto punto, porque hay detallitos que tienes que tomar en cuenta que igual y anteriormente no hacías. Por ejemplo, el que tengas que cuidar un poquito más los horarios en los que tomas alimentos. Entonces, muchas veces cuando salimos de vacaciones, simple y sencillamente por el viaje o el traqueteo de todo el movimiento que hacemos, terminamos haciendo, bueno, o tomando nuestros alimentos a deshoras, lo cual no es como lo ideal en ninguno de los casos, pero mucho menos cuando vivimos con diabetes. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar, licenciada, con respecto a los consejos. Primero, el hecho de salir de vacaciones a mí hasta me estresa, es un factor de estrés. ¿Este estrés puede afectar nuestros niveles de glucosa? Claro que sí, este estrés nos puede elevar los niveles de glucosa, por lo cual es súper importante llevar nuestro monitor para poder checar cómo andan nuestros niveles de glucosa a lo largo del viaje. Perfecto. Entonces, digamos que hay que prepararnos. Vamos a dividir la charla en tres. Primero, el previo a salir de viaje, durante el viaje y, bueno, regresando también, qué es lo que tenemos que retomar de nuestro cuidado. Previo al viaje. Ya dijimos que el estrés sí puede afectar nuestros niveles de glucosa, hay que monitorearlo, pero ¿cómo nos vamos preparando? Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta hablando en cuestión de mis medicamentos para irme de viaje? Okay. Pues, por un lado, necesitamos hacer como una lista de viaje. Lo más importante es que tenemos que llevar, por un lado, nuestras recetas de los medicamentos o en su defecto la insulina que nos aplicamos. Por otro lado, necesitamos tener también, obviamente, todo lo necesario para poder aplicarnos el tratamiento. Si es insulina, por ejemplo, las jeringas, entre otras cosas, el alcohol, los algodones, todo lo que requerimos para la función o en su defecto para el medicamento. Pues bueno, igual nada más necesitamos agua para poder tomarnos el medicamento, pero también es necesario porque muchas veces no hay lugares donde podamos conseguir agua para ello. Entonces, digamos que vamos a ir haciendo un maletín de los medicamentos. ¿Qué nos recomienda con respecto a este maletín de los medicamentos para viaje? Entonces, necesitamos, pues bueno, preparar todo lo que requerimos, pero también es importante que llevemos la receta del medicamento como tal y la recomendación del médico. Por otro lado, necesitamos también llevar, bueno, todo, ¿cómo explicarlo?
La lista de los medicamentos. Exactamente, la lista, pues bueno, que esté ahora sí que la receta del médico para que pueda ser como más visible para todos. Muchas veces pasamos por este tipo de inspecciones y te ven una jeringa, por ejemplo, y te dicen, oye, esto no lo puedes transportar, pero si es parte de tu medicamento necesitas tú poder comprobar que es necesario que lo puedas transportar. Muy bien. Con respecto a la fecha de caducidad de nuestros medicamentos, ¿nos podría dar alguna recomendación? Es necesario en cuanto a la caducidad, de preferencia que no esté como próximo a vencerse como tal. Y pues bueno, es necesario también que estén como en todo, ya sean medicamentos orales o insulina, que estén en un lugar fresco. Hay que quitarlos de un lugar donde haya mucho sol o en su defecto mucho frío. Perfecto. Entonces vamos a tener ya este maletín con todos nuestros medicamentos, nuestra insulina. Más adelante vamos a hablar también un poco del cuidado que debe de tener la insulina para el viaje. ¿Qué nos podría recomendar? Ya tenemos el maletín y muchas veces sucede que en el viaje se llega a extraviar los medicamentos. ¿Qué podemos hacer al respecto? De preferencia dividir, bueno, generalmente les pedimos que se lleven como el doble de lo que requerirían del medicamento o del tratamiento que estén tomando. Y la idea de que vaya el doble es justamente poder dividir en 2 maletas para que si se extravía una, tenemos la otra de reserva, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Este botiquín para viaje, ¿qué debe de contener este botiquín? De preferencia pedimos que haya algún tipo de snack para que si, por ejemplo, no sé, en el viaje que vas a hacer no hay algún alimento y sabes que justamente viene, por ejemplo, el pico de insulina o en su defecto que puede haber una hipoglucemia, entonces necesitas prevenirla con un snack y si de plano ya llegó la hipoglucemia, tener por lo menos algún dulcecito o algo por el estilo que pueda ayudarte a regular o a elevar los niveles de glucosa. Muy bien, entonces vayan anotando, vamos a hacer la lista que necesitamos previa al viaje. Estamos hablando del botiquín, entonces necesitamos un snack, por supuesto nuestros medicamentos. ¿Qué más debemos de llevar en nuestro botiquín? ¿Qué más debemos llevar? Buena pregunta. Muy bien, tal vez todas las cuestiones, ya nos comentabas, almohadillas de alcohol. Si necesitamos, si vamos a un lugar de playa, por ejemplo, para cuidar nuestra piel, ¿qué requeriríamos? Un poco de bloqueador solar, por lo mismo de que también entre el estrés y las quemaduras del sol podemos llegar a elevar los niveles de glucosa. Por lo mismo también en el maletín debe ir nuestro glucómetro con nuestras tiras reactivas para que podamos estar monitoreando la glucosa. Así es, entonces necesitamos el maletín, el protector solar es muy importante. Y aquí me gustaría enfatizar mucho que durante el viaje nuestros niveles de glucosa pueden variar. Y quisiera ser reiterativa con respecto a la medición de la glucosa. ¿Por qué es importante llevar más tiras y por qué es importante llevar nuestro glucómetro, Betina? Por lo mismo de que están variando los niveles de glucosa, tú puedes llegar a confundir una hipoglucemia con una hiperglucemia o viceversa, y si tú no te puedes monitorear la glucosa, igual la reacción que tomas es, no sé, yo creo que es una hipoglucemia y en su defecto me tomo el dulcito y resulta que era hiperglucemia porque prácticamente los síntomas son los mismos. Muy bien, entonces para no confundirnos, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos la glucosa. Exactamente. Muy bien, entonces esto hablamos antes del viaje. Para el cuidado de nuestros pies, Betina, ¿qué podemos hacer si vamos a un lugar de playa o a lo mejor a la montaña o a lo mejor a escalar? ¿Cómo tenemos que tener cuidado con nuestros pies? Porque es muy importante. Hay que llevar zapatos cómodos, por ejemplo, si vamos a la playa igual y sandalias. El tema ahí es evitar andar descalzos porque pues, muchas veces, pues, bueno, puede ser que tengamos neuropatía, por ejemplo, y al no sentir alguna lesión podemos agravarla sin querer. Entonces, la idea es cuidar los pies, haya o no haya neuropatía, y de preferencia hay que estarse revisando los pies al término del día con ayuda de un espejito. Muy bien. Ya hablamos de antes del viaje, ahora durante el viaje. Es muy importante que verifiquemos el medio de transporte que vamos a utilizar. Ya comentábamos llevar la receta, ya comentábamos
el tiempo que va a pasar, también Betina, sin que vamos a comer, ya nos comentaba del snack, pero hay que verificar también que si van a servir tal vez algún refrigerio en el avión o en el tren o donde quiera que viajen, es importante verificar este refrigerio, ¿no? Betina, nos preguntan por aquí, las personas que nos están viendo, la insulina para poder utilizarse, ¿cuánto tiempo puede pasar al tiempo normal sin refrigerarse? Depende del tipo de insulina, pero más o menos entre 7 y hasta 28 días. Muy bien, y es importante que no pase 26 grados centígrados. Si pasa 26 grados centígrados, se puede descomponer. De hecho, vamos a abordar de una vez los cuidados de la insulina. ¿Qué cuidados debe de tener nuestra insulina durante nuestro viaje, Betina? Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya sea mucho calor o en su defecto mucho frío. Generalmente hay este tipo de carteritas que nos pueden llegar a ayudar para proteger la insulina justamente de esos cambios de temperatura. Muy bien. Hay personas que incluso las congelan. ¿Qué pasa si se congela la insulina? Ya no sirve porque llega a perder su acción. Muy bien. Entonces es importante no congelar la insulina, por supuesto, y nunca debe exponerse directamente a la luz del sol. Entonces, para contestar la pregunta, los frascos, ya sean los frascos viales o el cartucho de insulina, no puede pasar más de 28 días sin refrigerarse, pero a una temperatura menor a 26 grados centígrados. Muy bien, entonces, durante el viaje tenemos que verificar esto. Y ya durante el viaje, Betina, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para seguir con nuestro plan de alimentación incluso en vacaciones? Porque hay muchas cosas muy ricas que podemos comer en vacaciones, pero no significa que abandonemos nuestro tratamiento de nutrición, ¿cierto? Exactamente. No sé si conocen, por ejemplo, el plato del buen comer aquí en México. En Estados Unidos se llama Eat Right Plate, me parece. Y la idea ahí es justamente nada más intentar integrar una porción de vegetales o verduras, una porción de fruta, una de cereales y una de proteína. Entonces, yo generalmente a los pacientes les pido que por cada porción de proteína intenten que haya el doble en volumen de vegetales, ya sea puras verduras o en su defecto verdura y fruta, nunca solo fruta. Y a esto agregar una porción de cereales. Entonces, ya con esto digamos que estaríamos cubriendo una alimentación completa. Y, pues bueno, no es salirnos ahora sí que de la rutina, por decirlo de alguna manera, de un viaje. Digamos que me bajé en, no sé, un establecimiento de comida rápida y había una hamburguesa, entonces no es como que, no puedo comer porque es hamburguesa, entonces igual, y tengo la carne, que es la porción de proteína que comentamos, nada más intentar que haya algo de vegetales, entonces igual y me dan una manzana, y aparte me pueden dar un poco de ensalada, entonces ya estoy cubriendo mi parte verde, por decirlo de alguna manera. Y nada más me tocaría decidir o el pan o las papas, no los dos, y listo. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede con algunos pacientes durante su viaje? Si modifican su alimentación, ¿y eso en qué puede repercutir en sus niveles de glucosa? En que puede ya sea elevarse o bajarse el nivel de glucosa, dependiendo de lo que estén consumiendo. Hay personas que de repente dicen, bueno, yo voy a comer súper sano, entonces como no había nada nada ideal, por decirlo de alguna manera, termino comiendo que no llegan a cubrir mi requerimiento, por decirlo de alguna manera, y en muy poco tiempo se me puede llegar a disminuir la glucosa por lo mismo del tratamiento que estoy consumiendo. Muy bien. Esto es muy importante porque a mí me ha tocado muchos pacientes que me dicen, ahora sí me voy de vacaciones y la diabetes se queda en mi casa. Yo me voy de vacaciones y me voy a olvidar de todo. Es muy importante que sepamos que nuestra diabetes va con nosotros a todos lados. Entonces hay que cuidarla y, por supuesto, también disfrutar. Entonces, aquí algunas sugerencias que nos pueda dar Betina con respecto a la comida. A lo mejor en la playa, ¿cómo podemos integrar estos vegetales que a lo mejor nos faltan? ¿Cómo podemos hacer elecciones saludables para que nuestros niveles de glucosa no se disparen? Por ejemplo, si, no sé, en la playa quiero comer algo fresco, de preferencia intentar, pues bueno, por ejemplo, no sé, un pescadito o mariscos o lo que tú quieras, nada más intentar que si venga con un poco de ensalada o en su defecto que venga un poco de fruta. La realidad es que es muy sencillo, por ejemplo, en el ceviche y cosas así.
El tema es nada más cuidar realmente las porciones que estoy consumiendo, que realmente no es específico para personas que viven con diabetes, realmente todos deberíamos hacerlo de esta manera. Muy bien, entonces ya vimos que la parte de la alimentación también la podemos cuidar si vivimos con diabetes. Me gustaría pasar a la parte de ejercicio. El ejercicio en las vacaciones a veces es complicado o dependiendo de las actividades que tenemos es un poco difícil seguir nuestra rutina de ejercicio. ¿Qué consejos nos puedes dar, Bettina, para que este ejercicio lo podamos hacer en complemento de nuestras vacaciones? La idea es nada más no olvidar que necesitamos hacerlo y de alguna u otra forma buscar alternativas. Sí, puedo buscar actividades al aire libre, igual y una caminata ligera, cosas así. La realidad es que no es difícil, pero necesito como intentar integrarlo. Por ejemplo, si me gustan los museos y voy a un lugar que no conozco, pues bueno, puede ser una alternativa para estar haciendo un poco de actividad. Si no, por ejemplo, cuando estás, no sé, si vas en un viaje, por ejemplo, en coche, lo que puedes hacer es cada 2 o 4 horas intentar bajarte y caminar alrededor del coche simple y sencillamente para dar movimiento a todo tu cuerpo y evitar que haya inflamación de, por ejemplo, los pies, que generalmente sucede. Muy bien, entonces una caminata que podamos disfrutar y que además nos proporcionen ese descanso puede ser una excelente opción para hacer ejercicio. Y si vas a la playa, pues igual te puedes meter a nadar, ¿no? Depende del lugar al que vayas. Perfecto, entonces la natación también es un buen consejo. A veces, Bettina, pasamos mucho tiempo hablando de ejercicio y alimentación, pasamos mucho tiempo sin comer cuando nos vamos de vacaciones. ¿Qué podríamos sugerirle a las personas que nos ven en el videochat para evitar estos largos periodos de ayuno y cómo afectan los largos periodos de ayuno en nuestros niveles de glucosa? Okay. Un largo periodo de ayuno lo que me puede ocasionar generalmente es una hipoglucemia o en su efecto una baja de glucosa en la sangre. Entonces, lo que intentamos es que siempre lleven algún tipo de snacks para que de esta manera, ahora sí que no pasemos más del tiempo necesario en ayuno y por lo mismo podamos controlar más fácilmente nuestros niveles de glucosa. Entonces, no sé, hay muchas opciones de snacks, depende de cada persona. Por ejemplo, no sé, hay personas que me dicen, bueno, yo salgo con una bolsita de palomitas, por ejemplo, que ya es un snack hasta cierto punto. Entonces, hay gente que me dice, bueno, yo me salgo con una bolsita que lleva uvas y almendras porque son cosas que igual puedo transportar por todos lados y que no me ocupan mucho espacio, o en su defecto, hay gente que decide llevarse galletas, nada más buscar que sean, por ejemplo, altas en fibra. Y realmente todo es, ahora sí que buscar lo que más les guste y lo que más les acomode para que no haya ninguna complicación. Perfecto. Entonces es muy importante evitar los largos periodos de ayuno. ¿Cuántas horas podríamos decir que es seguro o cuántas ya sería un largo periodo de ayuno? Más o menos de 3 a 4 horas, pedimos que estén consumiendo cada 3 o 4 horas y de preferencia no pasar más de 5 horas de ayuno. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el consejo para evitar los largos periodos de ayuno también durante nuestras vacaciones. Y algo que es muy importante es el cuidado de nuestra piel. Me gustaría reiterar mucho porque muchos de los pacientes que vivimos con diabetes podemos tener problemas con la piel, resequedad, deshidratación de la piel. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel en nuestras vacaciones, Bettina? Por un lado, consumiendo buenas cantidades de agua, no excesos, o sea, lo que tu cuerpo ahora sí que te pide. Y generalmente, bueno, normalmente se pide de 6 a 8 vasos en el día. En lugares de mucho calor se puede un poquito más por la deshidratación que llegamos a sufrir, por ejemplo. Y en su defecto también es necesario, lo que comentábamos ya con anterioridad, un poco de bloqueador solar va a ser muy importante. Y la piel de los pies, que también va a ser como de los más importantes a cuidar. Muy bien. Es muy importante no descuidar la hidratación de nuestra piel durante las vacaciones. Exacto. Muy bien. Y aquí me gustaría mucho reiterar, a mí me han comentado algunos pacientes que aún tienen duda de qué hacer durante una hipoglucemia. Ya llevan su medidor, porque hablamos que es importante llevar su medidor, las tiras, y entonces se toman la glucosa y tienen menos de 70.
¿Nos podrías aquí explicar qué es una hipoglucemia y qué debemos hacer en dado caso de tener estos niveles? Claro, una hipoglucemia es una baja de glucosa en la sangre, generalmente, se considera de 70 para abajo, es una hipoglucemia, 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, en caso de que tu valor de glucosa en sangre sea menor a 70, lo que hay que hacer es intentar llevarla a un valor normal. Entonces, por lo mismo, necesito consumir, generalmente les decimos la regla del 15 por 15, entonces son 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, 15 gramos puede ser, por ejemplo, no sé si han visto que hay dulcecitos tipo, no sé, las abejitas de miel, que tienen prácticamente 15 gramos de azúcar o, bueno, de hidratos de carbono. Más o menos decimos que de 3 a 4 onzas de refresco, que serían como medio vaso de refresco, 120 mililitros aproximadamente. Entonces, hay gente que carga con los juguitos chiquititos, que ya vienen más o menos en esta presentación, que es como de 125 mililitros. Puede ser, por ejemplo, que también te lleves un dulcecito como tal, y esto te puede ayudar. Y muchas veces cuando las personas no están preparadas para este tipo de cosas, han visto que en restaurantes, en cualquier lado, les ponen los sobrecitos de azúcar. Entonces pueden tomar uno de esos sobrecitos de azúcar y sin problema consumirlo para ayudar a que se eleve el nivel de glucosa. Muy bien. ¿Y por qué es importante tomar estas decisiones ya previamente informados? ¿Por qué puede ser muy peligrosa una hipoglucemia? Porque una baja en la glucosa te puede llevar a una descompensación importante y por lo mismo necesitarías ya estar en un hospital si la glucosa es muy baja. Muy bien. Entonces, es muy importante, puede tener muchos riesgos a nuestra salud el tener una hipoglucemia. Entonces, lo importante es corregirla. Ahora, también es importante pensar por qué se nos bajó la glucosa. Y estando en vacaciones, ¿por qué se nos puede bajar la glucosa? Quisiera reiterar. Entre otras muchas cosas, el estrés. Por el otro lado puede ser también la deshidratación, puede ser la falta de alimento, puede ser el exceso de ejercicio. Realmente depende mucho de la situación en la que estemos. Muy bien. Y todas estas cuestiones creo que se juntan cuando nos vamos de vacaciones. Entonces, claro, es importante estar muy al pendiente de las hipoglucemias. Algunos pacientes, Bettina, nos comentan que tienen mucho miedo a estas hipoglucemias y entonces ven que la tienen baja y se toman 1 litro de jugo y se toman muchos hidratos de carbono para que se les eleve la glucosa. ¿Qué consecuencias puede tener el tener una hipoglucemia y posteriormente una elevación muy grande de glucosa? La realidad es que no es bueno ni la hipo ni la hiperglucemia, porque, pues bueno, todos sabemos que la parte de intentar llevar o, bueno, mantener los niveles de glucosa en el rango adecuado es porque tanto la hipo como la hiperglucemia tienen grandes repercusiones en la salud. Entonces, por lo mismo, lo que intentamos es, consumir algo de hidratos de carbono simples nada más para regresar a los niveles normales. El tema es que yo le digo mucho a los pacientes que mi cuerpo generalmente está un poco descompensado por lo mismo de que vivimos con diabetes. Entonces, lo que sucede es que cada vez que yo consumo algo de alimento, elevo un poco los niveles de glucosa en sangre y más o menos tengo 2 horas para regresarlos a un nivel normal. El tema es que como mi cuerpo está descompensado, en lugar de regresar a lo normal, digamos que se sigue bajando con el tiempo. Entonces, si pasa más tiempo de ayuno de lo normal, mi cuerpo, en lugar de quedarse en lo normal, sigue bajando, entonces se presenta la hipoglucemia. El tema es que si yo no consumo algo en ese momento, puedo llegar a niveles que pueden llegar a ser hasta fatales, como por el otro lado, si yo la subo de más, también necesito regularlo y muchas veces no estoy acostumbrado todavía no llevo el cuidado para poder tener el control de decidir si me puedo tomar una pastillita más o en su defecto si me puedo inyectar alguna otra unidad de insulina que se requiere en el momento. Muy bien. Entonces, tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia es muy importante evitarlas. Y aquí también es muy importante comentarles que la hiperglucemia también puede ser porque
precisamente la transportación de nuestra insulina no está siendo adecuada, tal vez puede hacer que los medicamentos no estén teniendo efecto. Betina, la insulina, los medicamentos, o a lo mejor se nos olvidó tomar el medicamento, ¿podríamos profundizar un poquito más aquí? Sí, de hecho, pues muchas veces simple y sencillamente por el estrés de si traje todo o si vienen las maletas completas o si no se me olvidó algo en el camino o algo así, llegamos a olvidar este tipo de cosas. Entonces, es súper importante tener, si me puedo poner un recordatorio, finalmente ya todos vivimos con un celular casi a la mano, entonces igual y nos puede ayudar con los recordatorios de los medicamentos o de la indicación de inyección de insulina. Entonces, la idea es estar como muy conscientes de este tema y si yo llego a cruzar algún uso horario, es muy importante que siempre lleve la hora, bueno, con la que salí de viaje, por decirlo de alguna manera, para no perder los horarios de medicación. Esto es muy importante porque si vamos a viajar a otro país o a Europa o incluso a Sudamérica, a otro estado, incluso en Estados Unidos, donde hay este cambio de horario, es importante tenerlo en cuenta para sus inyecciones de insulina y, por supuesto, su medicamento. Nos preguntan aquí, Betina, ¿el estrés puede ser motivo de hipoglucemia? ¿Puede explicar por qué? Sí, el estrés puede ser motivo de hiperglucemia. Puede hacer que se nos eleve la glucosa o que se nos baje. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, cualquiera de las dos opciones puede llegar a suceder. El tema generalmente con el organismo es que nosotros tenemos unas hormonas que llegan a actuar en el momento en el que hay un tipo de estrés. Entonces, generalmente estas hormonas pueden llegar a, ya sea a aumentar los niveles de glucosa en sangre o en su defecto a disminuirla. Muy bien. También, no sé si les ha pasado, cuando estamos muy estresados, nuestro cuerpo necesita más glucosa, ¿no? Entonces, eso puede hacer que nuestro nivel de glucosa baje, porque mi cuerpo dice, oye, tal vez necesito glucosa para correr en un estado de emergencia o para reparar algo que está en nuestro organismo, y eso puede hacer que se bajen nuestros niveles de glucosa. Por otro lado, las hormonas que nos comenta Betina, estas hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, también tienen influencias muy importantes en nuestros niveles de glucosa, que como bien comentó, dependiendo de la persona, de la situación y todo su ambiente como alimentación y ejercicio, puede hacer que se suba mucho la glucosa en un momento muy agudo y posteriormente puede existir una hipoglucemia ya en un momento más prolongado. Muy bien, entonces vamos a continuar con las recomendaciones con respecto a nuestro viaje. Y aquí me gustaría reiterar mucho el cuidado de sus pies. Entonces, ¿qué consejos nos puede dar con respecto a los zapatos, el cuidado de nuestra piel, en la piel de nuestros pies en la playa, en el bosque? A veces nos compramos zapatos estando de vacaciones. ¿Qué cuidados debemos de tener aquí con nuestros pies? En el momento en el que estamos de vacaciones, intentar de preferencia, si me compré, no sé, zapatos nuevos, intentar no estrenarlos durante el viaje, porque si llega a haber alguna pequeña rosadura o lesión, se puede hacer alguna ulceración sin querer. Entonces, de preferencia, intentar esto hasta que estemos de regreso en casa por cualquier complicación que pudiera suceder. Por otro lado, intentar, por ejemplo, medias sin costuras, que es lo más recomendable. Y por el otro lado, si estamos, por ejemplo, en la playa, intentar no andar descalzo, siempre con algún tipo, ya sea de sandalias o en su defecto, no sé si han visto este tipo de zapatos que se llegan bueno, zapatos a poner tipo zapatos de agua, que son para que puedas andar por todos lados, ya sea adentro del agua o fuera, y que no haya ninguna complicación y no salgan volando, por ejemplo, como las sandalias. Muy bien. Sí, ¿qué puede pasar con estas, tal vez, ampollas que se pueden formar en nuestros pies, heridas por caminar mucho? Es importante prevenirlas, como ya nos comentabas, pero ¿por qué es importante, especialmente importante en una persona que vive con diabetes? Porque, pues bueno, esto realmente, bueno, esta laceración o esta ulceración o herida que puede llegar a formarse debe tratarse de entrada un poco rápido o de manera inmediata. Y generalmente si yo tengo un nivel de glucosa elevado, digamos que la cicatrización va a ser mucho más lenta. Entonces,
Por lo mismo, me va a lastimar por más tiempo, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y recordemos también que el descontrol en los niveles de glucosa, una de las complicaciones es la neuropatía. Y la neuropatía, ¿nos podrías explicar aquí un poquito más qué es la neuropatía, Bettina, y por qué es importante prevenir todo este tipo de heridas? Bueno, en la neuropatía lo que sucede es que el paciente llega a perder la sensibilidad en los miembros, ya sea solo en los pies o también puede ser manos y pies, generalmente es en las extremidades. Y el tema ahí es que, por ejemplo, los pies es lo que menos a la mano tenemos, en el sentido de que no estamos viéndolos todo el tiempo, como por ejemplo las manos. Entonces, muchas veces yo puedo llegar a estar caminando, por ejemplo, y por accidente haber pisado un clavo, por ejemplo, el clavo puede haber atravesado el pie y yo no lo siento. Entonces, justamente sucede por esa pérdida de sensibilidad. Entonces, al no sentirlo, obviamente va a ser, bueno, está la herida como tal y necesito de entrada cicatrizarlo. Pero por lo mismo, si los niveles de glucosa no son adecuados, generalmente me voy a tardar un poquito más y los medicamentos también me van a ayudar, pero si en una persona con un nivel normal tarda en cicatrizar de 1 a 3 días, en una persona con unos niveles, digamos que no adecuados de glucosa, puede tardar entre 3 y hasta 7 días. Muy bien. Y aquí una herida en un paciente que vive con diabetes, que además ya tiene neuropatía como complicación, una herida puede llegar incluso hasta una amputación, porque en los pacientes con diabetes descontrolada, los niveles de glucosa son muy altos durante mucho tiempo, también son más recurrentes las infecciones, ¿no, Bettina? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, son más recurrentes las infecciones y por lo mismo también, ahora sí que tardan más en sanar. Por lo mismo intentamos prevenirlas y en su defecto, si yo me estoy cuidando y checando los pies con cierta regularidad, pues lo que va a suceder es que igual y no sentí ahora sí que la herida, pero ya que la detecté, entonces es más fácil tratarla. Si yo no tengo el cuidado con los pies adecuado, entonces lo que va a suceder es que aún como no lo sentí, pues igual como no lo chequé, por decirlo de alguna manera, no me percaté del daño y me va a tardar mucho más tiempo en ir con el médico y tomar como un tratamiento para ello. Muy bien. Esta parte del cuidado de los pies quisimos comentársela porque estando en la alberca, estando en la playa, estando en cualquier lugar que vayamos de vacaciones, estamos más activos de lo normal y podemos tener este tipo de heridas en nuestros pies. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con sus pies durante las vacaciones y aunque no estén de vacaciones, por supuesto. También en nuestra página www.fmdiabetes.org pueden encontrar mucha información con respecto al cuidado de pies para profundizar. Y me gustaría volver a la parte de la alimentación, Bettina, porque ahorita recordando, no sé si a ti te ha pasado, cuando estamos de vacaciones hay muchas cosas que podemos comer como buffets, como postres, alcohol, bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa para que nosotros que vivimos con diabetes no podamos sentir esta frustración que ahora ya no puedo comer tal vez un postre o qué hago en el buffet? ¿A dónde me voy? ¿Es bueno elegir o no buffet? Quisiera que nos orientaras al respecto. Mira, hay lugares a los que vamos que de plano no tenemos otra opción más que el buffet, por ejemplo, y no es como, pues hay buffet y ya no voy a comer. La idea es, obviamente, recalcando esta parte, necesitamos muchos vegetales, una porción de proteína y una porción de cereales. Entonces, pues bueno, lo que podemos hacer es intentar empezar con una sopa o una ensalada para intentar asegurar de alguna manera que haya más vegetales de lo normal y en su defecto ir consumiendo pequeñas porciones de lo que me gustaría de lo que me gustaría comer, ir eligiendo pequeñas porciones y de preferencia en platos pequeños, para que sean, bueno, por la percepción, por decirlo de alguna manera, dicen muchas veces que comemos con los ojos. Entonces, si yo veo un plato grande y le pongo porciones pequeñas, obviamente voy a querer, ahora sí que llenar el plato, ¿no? Pero si yo pongo un plato un poco más pequeño, sí, con pequeñas porciones puedo llegar a llenarlo sin estarme pasando de lo que requiero. Entonces, puede ser una opción. Intentar, por el otro lado, los postres, digamos que no están desterrados, lo que podemos hacer es sí consumirlos, nada más intentar también pequeñas porciones.
Muy bien. ¿Y una opción de postre puede ser una fruta, a lo mejor? Sí, claro, las frutas pueden ser excelente opción. Ahora sí que depende del lugar en el que estén y de las opciones que tengan a la mano, pero la fruta puede ser excelente opción para este tipo de situaciones. Muy bien. A veces también lo que se ofrece en los buffets, en los restaurantes, es una gran cantidad de alimentos con hidratos de carbono o, como bien lo mencionabas tú, los cereales. ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Cómo podríamos dar una lista rápida de los cereales que podemos encontrar en los restaurantes? Generalmente, por ejemplo, en restaurantes tendemos a tener desde la sopa que tiene arroz o pasta, o en su defecto muchas veces hay tortillas, tostadas, algún tipo, no sé, de papas, por ejemplo, que también son opciones ahí como rápidas, entre, bueno, galletas, panes dulces, todo este tipo de cosas que ya más o menos ubicamos, pero que generalmente muchas veces llegan a escondernos en los alimentos. Muy bien, desde el pan que nos ponen al inicio tal vez, hasta una pasta, ¿no? Entonces es muy importante cuidar las opciones aquí de los hidratos de carbono. Y las cantidades también. Yo creo que esa es la clave, no excedernos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y con respecto a las bebidas, Betina, ¿cuál es la opción saludable de bebidas en un restaurante? Porque a veces también aquí hay hidratos de carbono que no vemos. Exactamente. Generalmente, bueno, siempre hacemos hincapié en que el agua natural es lo ideal, pero muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos, que de repente pedimos agua natural y no hay, porque sí sucede. Entonces te dan a escoger entre, no sé, agua de sabor y un refresco. Entonces tú dices, bueno, entre los dos, ¿a cuál le voy? Entonces, por ejemplo, un agua de sabor, habría que preguntar realmente cómo está preparada, porque muchas veces puede ser que sea nada más la fruta con agua, o en su defecto puede ser de jarabe o puede ser de polvito. Entonces, por ejemplo, si es de jarabe o de polvito, generalmente llegan a contener grandes cantidades de azúcar, obviamente depende de cómo lo hayan hecho. Entonces, generalmente, si de plano no podemos saber cómo está preparada, lo que intentamos es por lo menos rebajar esta agua, que sería como lo ideal, o en su defecto, si son refrescos, pues en su defecto buscar refrescos que sean light o cero, que no contienen azúcar. Muy bien. También nos preguntan por aquí, ¿el agua mineral puede ser buena opción? ¿El agua mineral sola? Sí, pueden consumir agua mineral sin problema, nada más igual no en grandes cantidades, por la cantidad de electrolitos que contienen, que a la larga pueden provocar un poco más de deshidratación de lo normal. Muy bien. ¿Puede ser frente a un refresco con azúcar, un agua mineral con hielo, una buena opción? Claro, sería una excelente opción. Hay gente, por ejemplo, que decide tomar el agua mineral con unas gotitas de limón y sin problema. Muy bien. En los restaurantes también nos ofrecen limonada o naranjada. ¿Aquí cuál sería la recomendación? De preferencia, bueno, yo generalmente le pido a los pacientes que tanto limonada como naranjada no, porque generalmente en todo lo que son restaurantes, para darle un sabor como más agradable, tienden a poner un poco de jarabe. Entonces, este jarabe está hecho a base de pura azúcar. Entonces, por lo mismo, lo ideal es de preferencia no. Y en su defecto, lo que pueden hacer es pedir un agua de limón o un agua de naranja sin azúcar, y ya ustedes, si requieren el dulzor, entonces pueden agregar algún sustituto. Muy bien. Siguiendo con la parte de la alimentación, Betina, a veces estamos deprisa, se ve el avión o el camión o donde vayamos a viajar, el auto, salimos muy deprisa y no nos da tiempo de desayunar en las vacaciones. ¿Nos podrías hablar aquí de la importancia del desayuno? Sí, claro. Es muy importante desayunar, de entrada por lo que venimos de un ayuno prolongado importante, y por lo mismo necesitamos, como vamos a iniciar el día, por decirlo de alguna manera, requerimos cierta cantidad de energía, y si nosotros no consumimos nada de alimento, lo que va a hacer es que estamos provocando que haya una baja de glucosa también. Entonces, de preferencia, intentar un desayuno rápido puede ser, no sé, me llevo un poquito de yogur y una fruta y aparte una barra de cereal con fibra. No sé, pueden ser como opciones muy rápidas, un sándwich y la fruta, o en su efecto, no sé, una quesadilla, si es que estamos como cerca del territorio mexicano, que es muy práctico aquí. Entonces, depende realmente de las opciones que tengan a la mano. Lo ideal es nunca dejar de desayunar. Muy bien. Y ya comentábamos también evitar los largos periodos de ayuno. Y entonces, siguiendo una rutina de nuestro
nuestras vacaciones, lo más importante sí sería el desayuno y posteriormente cómo podemos dividir nuestras comidas, por ejemplo, en un día de playa. Podríamos hacer una pequeña colación a media mañana, por ejemplo, llevarme algo de verdura o fruta, por ejemplo, en las playas, generalmente tienden a ofrecernos opciones como jícamas, pepinos con chile o algo así, que es como muy refrescante y que también puede ayudar bastante en el tema de evitar el ayuno o de romper el ayuno, por decirlo de alguna manera. Muchas veces tenemos a la mano opciones con frutas. Entonces, realmente depende de dónde estemos, pero es importante que nunca nos vayamos por la opción del jugo, porque también, así como nos ofrecen la fruta, nos ofrecen el jugo. Y ahí el tema con el jugo es que prácticamente estamos hablando de que sí, muchas veces me dicen, es que está hecho, es fruta, está hecho a base de fruta. Y sí, claro, está hecho a base de fruta, pero imaginemos que una fruta es agua con fibra y azúcar. Entonces, a la hora de yo hacer un jugo, digamos que quito la fibra, entonces termino tomando agua con azúcar y no es lo ideal, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí también mucho ojo con las bebidas que a veces pensamos que por ser naturales no nos elevan la glucosa y bueno, terminan teniendo grandes cantidades de azúcar. Siguiendo aquí con las bebidas, Betina, estamos de vacaciones y a lo mejor una copa de vino o el consumo de alcohol en pacientes que viven con diabetes. Aquí me gustaría separar en pacientes que tienen controlada su diabetes, que sus niveles de glucosa están controlados, y pacientes que no tienen aún controlados sus niveles de glucosa o están en camino de controlarlo. Para pacientes controlados, ¿cuál sería la recomendación del consumo de bebidas alcohólicas? Generalmente decimos que hombres podrían consumir 2 copas al día y las mujeres 1 copa al día. El tema que es como vital en este punto es que no pueden consumir alcohol cuando están en ayuno total o cuando tienen el estómago vacío, porque estamos ayudando, el alcohol lo que va a hacer es que me puede provocarme una hipoglucemia. Entonces, por lo mismo, siempre es importante acompañarlo con algún alimento. Muy bien. Entonces, muchos pacientes también a veces nos dicen, como voy a tomar tal vez algo de bebida alcohólica, mejor no como para que no se me eleve más la glucosa. ¿Cuál sería el riesgo de no comer y tomar bebidas alcohólicas? Que puede llegar a presentarse una hipoglucemia. Entonces, por lo mismo, es importante, primero como y después me tomo la bebida como tal. Muy bien, para acompañar la bebida alcohólica, muchas veces también es con refresco, con jugo, con agua mineral. ¿Cuál sería la mejor opción? Yo le iría al agua mineral, agua natural o en su defecto a refrescos sin azúcar. Todo lo que son jugos, aún cuando sigamos creyendo que son muy naturales, tienen mucho azúcar, entonces de preferencia eso sí, no. Muy bien, ya sea los jugos o los jarabes o estos cócteles que ya vienen endulzados y demás, ¿no? Muy bien, y esto es para los pacientes que ya tienen controlado. ¿Cuál sería o cuál es la recomendación? ¿Cómo sé que ya tengo controlados mis niveles de glucosa? ¿A quién hay que acudir? ¿Cómo sé cuáles son los niveles normales? Realmente puede variar un poco de persona a persona dependiendo del tratamiento que estén llevando, entonces lo ideal es que lo consulten con su médico para que ellos les digan cuáles son los rangos en los que pueden manejarse y que tomarían más. Muy bien, y podríamos dar tal vez cuáles son los rangos normales nosotros que manejamos aquí en México en ayuno, después de comer la glucosa postprandial, ¿cuáles serían los rangos que aquí tomamos? Lo normal es de 70 a 100 en ayuno. Más o menos cuando consumimos algún alimento podemos llegar a alcanzar hasta 140 durante las siguientes 2 horas. Eso es como lo ideal. Entonces, muchas veces en cuanto al tratamiento que estamos consumiendo, podemos llegar, nos manejan, el médico llega a decirnos, no, ¿sabes qué? Para ti, en lugar de 70 a 100 es 70 a 110. Entonces, realmente va a depender de la persona, del tratamiento y del médico. Muy bien. Y el consumo de alcohol que comentamos es para pacientes que ya tienen estos niveles de glucosa bajo control. En pacientes que aún están en el camino, Betina, que están todavía ajustando su tratamiento, que no han podido controlar sus niveles de glucosa, ¿cuál es la recomendación con respecto al alcohol? Yo, la verdad, preferiría que no consumieran alcohol durante esta temporada, por decirlo de alguna manera, porque al final de cuentas te puede llegar a desregular un poquito más este consumo de alcohol.
obviamente en el momento, no es como que yo consumo alcohol ahorita y me va a hacer efecto durante 2 días. Ahora sí que el descontrol no sucede de esta manera, generalmente es de manera inmediata hasta cierto punto, pero de preferencia sí esperar a que ya estén controlados para poder llegar a consumir este tipo de bebidas. Muy bien. Y sabemos que muchos pacientes que vivimos con diabetes tal vez tenemos otra condición, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, alguna complicación como retinopatía. Aquí, ¿cuál sería la recomendación en personas que tenemos otra condición durante las vacaciones? ¿En el caso, por ejemplo, de hipertensión. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de hipertensión sería permanecer hidratados, evitar como fatigas importantes, por decirlo de alguna manera, y también, por ejemplo, desde largos periodos de exposición al sol hasta actividades que implican mucho estrés, más que nada mental o en su defecto físico. Muy bien. Y aquí también sería importante, así como si tenemos diabetes, nos tomamos la glucosa, pues también tomarnos la presión. Muy bien. Con respecto a los datos que tenemos que llevar siempre con nosotros, Bettina, de nuestro médico, de nuestro seguro médico, ¿cuál sería la recomendación en este aspecto? De preferencia, intentar hacer como una lista para el viaje de las cosas que necesitamos llevar, y dentro de esto necesitamos que vayan los datos del médico tratante, en caso de alguna, no sé, alguna emergencia o algo así, a quién llamar, ya sean familiares o amigos que estén como cerca de él. Por el otro lado, qué tipo de medicamentos estamos acostumbrados a ocupar, o la receta médica también hay que llevarla ahí. El kit de emergencia que quedamos que podría ser tanto snacks como un dulcecito para poder controlar cuando hay hipoglucemia, el monitor de glucosa o el glucómetro con tiras suficientes, los medicamentos y en su defecto, pues bueno, todas, si se puede, una credencial o algún tipo de no sé, no sé cómo explicarlo, algún tipo de papel o algo donde diga identificación, exactamente, donde diga que vivo con diabetes y que, pues bueno, si me llegan a encontrar, no sé, desorientado o algo así, que es importante que llamen a algún familiar. Muy bien. De hecho, hay algunas placas que dice vivo con diabetes y estoy en tratamiento con insulina. Hay algunas pulseras. Ustedes pueden llevar en su cartera también alguna que los identifique como persona que vive con diabetes y que requiere insulina. Y retomando nuevamente lo de la insulina, hay algunos pacientes tal vez menos, pero que utilizan también bomba de insulina. Aquí la recomendación, ¿cuál sería? Sería, bueno, llevar realmente todo lo que se requiere para su bomba de insulina. Generalmente les pedimos que lleven el doble de la cantidad de insulina también que van a requerir durante el viaje. Muchas veces porque, no sé, vamos a algún lugar de viaje y lo que sucede es que, no sé, por X o Y razón me quedé sin insulina o se perdió la maleta o algo así, y no hay como, bueno, cómo surtirnos de la misma insulina que nosotros nos aplicamos. Entonces no es como que puedo cambiar de una insulina a otra insulina. Generalmente por eso pedimos tanto que se lleven el doble de la cantidad requerida. Incluso estar preparados para que en dado caso de que algo suceda con la bomba, la aplicación pueda ser manual, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es muy importante que estemos preparados con jeringas, también por si algo sucede con nuestra bomba, estemos perfectamente preparados y que no se nos pase ninguna aplicación de nuestra insulina. Y pensando un poquito, y ya para terminar, estamos en los últimos minutos de nuestro video chat. Me gustaría que si tienen dudas, por favor, háganosla llegar en estos momentos. Y pensando un poco con respecto a los cambios bruscos de temperatura, tal vez en la alberca, tal vez el calor, ¿eso también puede afectar a la absorción de nuestra insulina, Bettina? Sí, realmente los cambios de temperatura, bueno, digamos que una insulina que se conserva en una temperatura distinta a la adecuada llega a perder efecto.
Entonces, por lo mismo es necesario mantenerlos en lugares que sean como alejados de mucho sol, bueno, mucho calor o en su defecto de mucho frío. Digamos que si estamos en la playa, ahí no podemos tener la insulina. Exactamente, necesitaríamos tenerla en algún lugar cerca. Muchas veces, lo que les comentaba, hay como carteritas o muchas veces las vemos como hieleras, pero que son simple y sencillamente para transportar la insulina y para poder mantenerla en las temperaturas adecuadas. Muy bien, llegamos al hotel. ¿Y dónde podemos guardar la insulina en el hotel? Generalmente en el refrigerador hay un frigobar o algo así, entonces generalmente podemos meterlo ahí. Muy bien, incluso en algunos lobbies también podemos pedir que nos guarden la insulina. Claro. Muy importante el hecho de no congelarla. Si congelamos la insulina y posteriormente se descongela, esta ya no funcionaría. Entonces es muy importante no congelarla. Y con respecto a la aplicación de la insulina, tal vez si yo voy a nadar, ¿dónde me podría aplicar la insulina para que tenga un buen efecto? O si yo voy a escalar, ¿me la puedo aplicar en los brazos? ¿Dónde nos podríamos aplicar la insulina dependiendo de estas actividades? Realmente me la puedo aplicar en el área del abdomen, puede ser en la parte externa de las piernas y también de los brazos. Realmente depende de la actividad que vayas a realizar y pues bueno, ahora sí que de la rotación que estés llevando, porque hay que acordarnos que hay que hacer una rotación para evitar que haya de repente complicaciones o bueno, no sé, heridas, en el sentido de que muchas veces llegamos a aplicar siempre la insulina en el mismo lugar y llegan a aparecer pequeñas bolitas que llamamos lipodistrofias. Pues para evitar este tipo de cosas es muy importante que haya una rotación correcta y de preferencia también de la zona donde me aplico la insulina. Muy bien. Estoy de viaje y solo llevo unas cuantas jeringas, no tengo dónde conseguir más. ¿Puedo reutilizar varias veces la misma jeringa? Lo ideal sería que no se reutilizara, por lo mismo de que la jeringa, digamos que aun cuando nosotros no lo vemos, cada vez que nosotros la utilizamos, llega a achatarse y nos podría estar como lastimando más de lo normal, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y también aquí, cuando reutilizamos la aguja, ¿qué otros riesgos podríamos tener? De contaminación, generalmente es como el más normal que aparezca, que simple y sencillamente, como ya lo usé alguna vez, puedo llegar a tener como muchas veces fluidos o cosas del medio ambiente que se pueden ir pegando a la aguja aun cuando nosotros no lo veamos. Muy bien. Y estas cosas también pueden llegar a veces a taparse y ya no me administran la cantidad que yo requiero. Entonces es muy importante no reutilizar las agujas e incluso los fabricantes las agujas lo ponen es para uso totalmente desechable una sola vez. Muy bien. Y algo que no comentamos es que muchas veces si yo me estoy aplicando insulina, generalmente no tiendo a cargar con un recipiente para desechar las agujas. Y en algunos lugares como aeropuertos y puntos ahora sí que de reunión, puede llegar a haber algunos recipientes para desechar objetos punzocortantes, pero muchas veces no. Y se recomienda que de preferencia transportemos con nosotros también algún tipo de frasco donde podamos ir desechando nuestras agujas para evitar picarnos en algún momento. Muy bien, perfecto. Yo creo que esto es algo muy importante. Y a manera de conclusión, Bettina, ¿cómo ayudan? Ya hablamos de todos los cuidados, la parte de la alimentación, la parte del ejercicio, los medicamentos. Me gustaría retomar los últimos 5 minutos de nuestro videochat a la parte emocional. ¿Cómo me ayuda a salir de la rutina? ¿Cómo me ayuda tal vez compartir tiempo con mis familiares? Que es parte importante para las personas que vivimos con diabetes. Es muy importante porque de entrada el dejar la rutina de muchas veces trabajo, escuela o lo que ustedes están acostumbrados a hacer y tomarnos unos días o un poco de tiempo para convivir con nuestros seres queridos, pues muchas veces decimos que revitaliza. Entonces te olvidas de todo el estrés del día a día o te olvidas de algún otro tipo de situaciones que muchas veces no son como las más adecuadas, por ejemplo, para el día a día. Entonces, justamente, simple y sencillamente, el
desestresarte o el liberarte o el despejarte te va a ayudar mucho y lo único es, obviamente, no podemos olvidarnos del tratamiento que estamos llevando. Hay que acordarnos que, pues bueno, la diabetes es algo que va a estar siempre ya con nosotros y que obviamente si lo controlamos de la mejor manera, es mucho menos fácil que aparezcan complicaciones a largo plazo. Muy bien. Entonces, nosotros esperamos que hayan resuelto todas sus dudas con respecto a cómo me voy de viaje con mi diabetes, porque recordemos que la diabetes no se queda, viaja con nosotros y hay que hacerla parte también de nuestras vacaciones, cuidarnos, disfrutar con nuestra familia, disfrutar con nuestros seres queridos. Por supuesto, vamos a seguir vamos a tener bajo control nuestra diabetes, incluso también en nuestras vacaciones. Muy bien, por último, Bettina, me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en México a nuestro Congreso Nacional de Diabetes. Aquí tenemos la imagen que yo estoy compartiendo generalmente en redes sociales. Toda la información de nuestro Congreso Nacional de Diabetes. Es el 27 Congreso de la Federación Mexicana de Diabetes. Están todos cordialmente invitados en el maravilloso puerto de Acapulco del 26 al 28 de marzo. Tenemos aquí 2 programas de manera simultánea, es el único que se hace en México de esta manera de diabetes. Vamos a tener pacientes, por un lado un programa educativo, en nuestra página de internet está todo el programa. Vamos a tener talleres vivenciales para los pacientes que viven con diabetes, sus familiares y personas que no tengan diabetes pero que estén interesados en la condición y prevenirla. Vamos a tener también un programa científico alterno en el mismo lugar, donde vamos a tener conferencias científicas, vienen especialistas nacionales e internacionales con respecto a diabetes. Y están cordialmente invitados, toda la información está en nuestra página de internet y en un momento vamos a colocar toda la información en los eventos de Estu Diabetes también. Les agradecemos mucho su atención y deseamos que pasen unas excelentes vacaciones. Yo reitero mi nombre, Ana Laura Segundo, y estamos desde la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil. Muchas gracias. Bettina, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Justamente viene, por ejemplo, el pico de insulina o en su defecto que puede haber una hipoglucemia, entonces necesitas prevenirla con un snack y si de plano ya llegó la hipoglucemia, tener por lo menos algún dulcecito o algo por el estilo que pueda ayudarte a regular o a elevar los niveles de glucosa. Muy bien, entonces vayan anotando, vamos a hacer la lista que necesitamos previa al viaje, estamos hablando del botiquín. Entonces necesitamos un snack, por supuesto nuestros medicamentos. ¿Qué más debemos de llevar en nuestro botiquín? ¿Qué más debemos llevar? Buena pregunta. Muy bien, tal vez todas las cuestiones, ya nos comentabas, armadillas de alcohol. Si necesitamos, si vamos a un lugar de playa, por ejemplo, para cuidar nuestra piel, ¿qué requeriríamos? Un poco de bloqueador solar, por lo mismo de que también entre el estrés y las quemaduras del sol podemos llegar a elevar los niveles de glucosa. Por lo mismo también en el maletín debe ir nuestro glucómetro con nuestras tiras reactivas para que podamos estar monitoreando la glucosa. Así es, entonces necesitamos el maletín, el protector solar es muy importante. Y aquí me gustaría enfatizar mucho que durante el viaje nuestros niveles de glucosa pueden variar. Y quisiera ser reiterativa con respecto a la medición de la glucosa. ¿Por qué es importante llevar más tiras y por qué es importante llevar nuestro glucómetro, Bettina? Por lo mismo de que están variando los niveles de glucosa, tú puedes llegar a confundir una hipoglucemia con una hiperglucemia o viceversa, y si tú no te puedes monitorear la glucosa, igual la reacción que tomas es, no sé, yo creo que es una hipoglucemia y en su defecto me tomo el dulcito y resulta que era hiperglucemia porque prácticamente los síntomas son los mismos. Muy bien, entonces para no confundirnos, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos la glucosa. Exactamente. Muy bien, entonces esto hablamos antes del viaje. Para el cuidado de nuestros pies, Bettina, ¿qué podemos hacer? Si vamos a un lugar de playa o a lo mejor a la montaña o a lo mejor así. Cambia un poquito igual la metodología hasta cierto punto, porque hay detallitos que tienes que tomar en cuenta que igual y anteriormente no hacías. Por ejemplo, el que tengas que
cuidar un poquito más los horarios en los que tomas alimentos. Entonces, muchas veces cuando salimos de vacaciones, simple y sencillamente por el viaje o el traqueteo de todo el movimiento que hacemos, terminamos haciendo, bueno, o tomando nuestros alimentos a deshoras, lo cual no es como lo ideal en ninguno de los casos, pero mucho menos cuando vivimos con diabetes. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar, licenciada, con respecto a los consejos. Primero, el hecho de salir de vacaciones a mí hasta me estresa, es un factor de estrés. ¿Este estrés puede afectar nuestros niveles de glucosa? Claro que sí. Este estrés nos puede elevar los niveles de glucosa, por lo cual es súper importante llevar nuestro monitor para poder checar cómo andan nuestros niveles de glucosa a lo largo del viaje. Perfecto. Entonces, digamos que hay que prepararnos. Vamos a dividir la charla en tres. Primero, el previo a salir de viaje, durante el viaje y, bueno, regresando también, qué es lo que tenemos que retomar de nuestro cuidado. Previo al viaje. Ya dijimos que el estrés sí puede afectar nuestros niveles de glucosa, hay que monitorearlo, pero ¿cómo nos vamos preparando? Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta hablando en cuestión de mis medicamentos para irme de viaje? Okay. Pues, por un lado, necesitamos hacer como una lista de viaje. Lo más importante es que tenemos que llevar, por un lado, nuestras recetas de los medicamentos o en su defecto la insulina que nos aplicamos. Por otro lado, necesitamos tener también, obviamente, todo lo necesario para poder aplicarnos el tratamiento. Si es insulina, por ejemplo, las jeringas, entre otras cosas, el alcohol, los algodones, todo lo que requerimos para la punción o en su defecto para el medicamento. Pues bueno, igual nada más necesitamos agua para poder tomarnos el medicamento, pero también es necesario porque muchas veces no hay lugares donde podamos conseguir agua para ello. Entonces, digamos que vamos a ir haciendo un maletín de los medicamentos. ¿Qué nos recomienda con respecto a este maletín de los medicamentos? Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Laura Segundo, soy coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en el Distrito Federal, Ciudad de México. Saludamos a todos los miembros de estudiabetes.org y vamos a empezar con nuestro video chat. El día de hoy nuestra invitada es la licenciada en nutrición Bettina Bernstorff y ella es coordinadora de nutrición de una de nuestras asociaciones, la Asociación Metropolitana de Diabetes. Y bueno, vamos a empezar con este video chat. El tema que tenemos el día de hoy es cómo salir de vacaciones sin descuidar mi diabetes. Ya estamos en época de vacaciones, de ir tal vez a la playa o de visitar a la familia, y es muy importante que cuiden sus niveles de glucosa y que, por supuesto, no descuiden su diabetes. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Muy bien. Entonces, quisiera empezar, ¿nos podría comentar un poco por qué es importante para todos, para todas las personas, ya sea que vivan o no con diabetes, tener unas vacaciones? Es súper importante porque de entrada cuando te dicen, o bueno, te diagnostican con diabetes, como que crees que el mundo se te acaba y que de verdad ahora sí que ya no vas a poder tomar vacaciones, que ya no vas a poder hacer realmente las cosas que hacías normalmente. Entonces el tema aquí es, también muchas veces necesitamos como un break del día a día y simple y sencillamente desestresarnos, despejarnos. Entonces, así como es necesario para cualquier persona, también para una persona que vive con diabetes, necesita tener un poco de vacaciones. Muy bien. ¿Y qué le diría a todas las personas que nos ven y que viven con diabetes? Entiendo que a veces pensamos que ya no vamos a poder tomar vacaciones. ¿Vamos a poder tomar las vacaciones de la misma manera? ¿O qué necesitamos si tenemos diabetes? ¿Qué cuidados debemos de tener? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero nos podría decir, ¿vamos a poder tomar vacaciones placenteras aunque vivamos con diabetes? Claro que sí. Entonces, para viaje. Entonces necesitamos, pues bueno, preparar todo lo que requerimos, pero también es importante que llevemos la receta del medicamento como tal y la recomendación del médico. Por otro lado, necesitamos también llevar, bueno, todo, ¿cómo explicarlo? La lista de los medicamentos. Exactamente, la lista, pues bueno, que esté ahora sí que la receta del médico para que pueda ser como más visible para todos,
muchas veces pasamos por este tipo de inspecciones y te ven una jeringa, por ejemplo, y te dicen, oye, esto no lo puedes transportar, pero si es parte de tu medicamento, necesitas tú poder comprobar que es necesario que lo puedas transportar. Muy bien. Con respecto a la fecha de caducidad de nuestros medicamentos, ¿nos podría dar alguna recomendación? Es necesario, en cuanto a la caducidad, de preferencia que no esté como próximo a vencerse como tal. Y, pues bueno, es necesario también que estén como en todo, ya sean medicamentos orales o insulina, que estén en un lugar fresco. Hay que quitarlos de un lugar donde haya mucho sol o, en su defecto, mucho frío. Perfecto. Entonces vamos a tener ya este maletín con todos nuestros medicamentos, nuestra insulina. Más adelante vamos a hablar también un poco del cuidado que debe de tener la insulina para el viaje. ¿Qué nos podría recomendar? Ya tenemos el maletín y muchas veces sucede que en el viaje se llega a extraviar los medicamentos. ¿Qué podemos hacer al respecto? De preferencia dividir, bueno, generalmente les pedimos que se lleven como el doble de lo que requerirían del medicamento o del tratamiento que estén tomando. Y la idea de que vaya el doble es justamente poder dividir en 2 maletas para que si se extravía una, tenemos la otra de reserva, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Este botiquín para viaje, ¿qué debe de contener este botiquín? De preferencia, pedimos que haya algún tipo de snack para que si, por ejemplo, no sé, en el viaje que vas a hacer no hay algún alimento y sabes que escalar, ¿cómo tenemos que tener cuidado con nuestros pies? Porque es muy importante. Hay que llevar zapatos cómodos, por ejemplo, si vamos a la playa igual y sandalias. El tema ahí es evitar andar descalzos, porque pues, muchas veces, pues, bueno, puede ser que tengamos neuropatía, por ejemplo, y al no sentir alguna lesión podemos agravarla sin querer. Entonces, la idea es cuidar los pies, haya o no haya neuropatía, y de preferencia hay que estarse revisando los pies al término del día con ayuda de un espejito. Muy bien. Ya hablamos de antes del viaje, ahora durante el viaje. Es muy importante que verifiquemos el medio de transporte que vamos a utilizar. Ya comentábamos llevar la receta, ya comentábamos el tiempo que va a pasar, también Betina, sin que vamos a comer, ya nos comentaba del snack, pero hay que verificar también que si van a servir tal vez algún refrigerio en el avión o en el tren o donde quiera que viajen, es importante verificar este refrigerio, ¿no? Betina, nos preguntan por aquí, las personas que nos están viendo, la insulina para poder utilizarse, ¿cuánto tiempo puede pasar al tiempo normal sin refrigerarse? Depende del tipo de insulina, pero más o menos entre 7 y hasta 28 días. Muy bien. Y es importante que no pase 26 grados centígrados. Si pasa 26 grados centígrados, se puede descomponer. De hecho, vamos a abordar de una vez los cuidados de la insulina. ¿Qué cuidados debe de tener nuestra insulina durante nuestro viaje? Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya sea mucho calor o en su defecto mucho frío. Generalmente hay este tipo de carteritas que nos pueden llegar a ayudar para proteger la insulina justamente de esos cambios de temperatura. Muy bien. Hay personas que incluso las congelan. ¿Qué pasa si se congela la insulina? Ya no sirve porque llega a perder su acción. Muy bien. Entonces es importante no congelar la insulina, por supuesto, y nunca debe exponerse directamente a la luz del sol. Entonces, para contestar la pregunta, los frascos, ya sean los frascos viales